Estimadas amigas y amigos, bienvenidos a Presente y Futuro. Hoy vamos en esta entrega con el tema del magisterio venezolano. Recientemente los gremios de los educadores, los maestros venezolanos, emitieron un documento que se llama Rebelión Académica, en el que anuncian que no van a dar inicio a las actividades escolares, por cuanto el régimen ha violado sistemáticamente la convención colectiva. Se niegan a actualizar los salarios de hambre que tienen nuestros maestros. 2 o 3 dólares es el equivalente de lo que un maestro gana. La cuarentena o el confinamiento del COVID se convierte también en una seria limitación. ¿Cómo los maestros pueden dar clase con hambre? ¿Cómo los maestros pueden dar clase con tantas limitaciones? No hay forma de iniciar el año escolar con todos esos problemas a los que se suma el que los planteles educativos no tienen agua para que exista higiene si van a dar clases presenciales. No tienen electricidad, no tienen internet, con lo cual la posibilidad también de dar un proceso virtual se convierte en una seria limitante para el inicio del año escolar en Venezuela. La organización del magisterio en Venezuela está relacionada con la historia democrática del país. La Federación Venezolana de Maestros, fundada en 1936 por el doctor Luis Beltrán Prieto Figueroa, su primer presidente, es una heredera además de la Asociación Venezolana de Maestros que se fundó el 15 de enero de 1932, también presidida por el maestro de América, el maestro Prieto Figueroa. El doctor Luis Beltrán Prieto Figueroa fue también secretario general de la Junta de Transición, de la Junta de Gobierno de 1945, que presidió en aquel momento Rómulo Betancourt. En 1947, el primer presidente electo de Venezuela fue el maestro y novelista Rómulo Gallegos, quien fue derrocado por el gorilismo militar de unos sedicentes y de unos hambrientos de poder que truncaron el proceso democrático venezolano. ¿Cómo pretende este régimen imponerle a los maestros que den clases con hambre? Con hambre ni se educa ni se aprende. Venezuela tiene una situación realmente insostenible en esta materia. Y en ese sentido, los maestros han tomado la calle a reclamar sus derechos, que son su derecho a educar, pero al propio tiempo están reclamando el derecho de que hayan condiciones para que los niños y adolescentes no se vean afectados por este conflicto. Es realmente un verdadero drama lo que estamos viviendo los venezolanos, y el sector educativo es fundamental para el desarrollo de la sociedad. No hay desarrollo socioeconómico, no hay desarrollo intelectual y cultural sin la educación. Los maestros del Zulia y el magisterio tiene una historia de líderes que realmente brillaron y han marcado pauta democrática, pauta republicana en Venezuela. El maestro Prieto, ya lo mencionamos, Humberto Anzola. En décadas más recientes recordamos a Isaac Olivera, a Rudecindo Berto, que fueron presidentes y líderes del magisterio venezolano nacional, a gente que entregó sus luchas bajo el grito de Magisterio unido jamás será vencido. Recordemos aquellas grandes manifestaciones de los maestros en las calles de Venezuela en diferentes épocas de la historia. Sin duda, si algo tenemos que reconocerle a nuestros maestros, es que convirtieron las escuelas en epicentro del liderazgo en la comunidad, pero también reconocer que los maestros han hecho un aporte no solo en la formación de décadas de venezolanos, sino también en la formación de los valores democráticos, en la formación de valores republicanos, de una sociedad que ha impulsado la educación hacia el futuro con una profunda visión. Tenemos en esta entrega la preocupación de que las clases están paralizadas, de que el proceso no se ha iniciado, pero nadie puede pedirle, los padres y representantes no podemos pedirle a un maestro que imparta educación con hambre. No podemos pedirle a un maestro
que imparte educación sin tener un salario digno, sin resolver los problemas de sus hijos que también son estudiantes, sin resolver el problema social, sin que se les reconozca el derecho de tener un seguro de hospitalización, cirugía y maternidad. Los maestros no pueden vivir acorralados por el hambre, por la necesidad, por las limitaciones y por planteles educativos que no reúnen condiciones de salubridad para dar clases presenciales, pero tampoco están en capacidad de impulsarse clases virtuales cuando no hay internet, cuando en Venezuela hay apagones que se prolongan 4, 6, 8, 10, 12, 24, 36 horas. ¿Cómo se le pide a un maestro que pueda hacer eso? Entonces, tenemos la necesidad de colocar este debate en la gente, de que se entienda que no se trata de una posición simplemente sindical de los educadores, sino que los educadores están preocupados por la calidad de la educación y frente a eso tiene que haber respuesta de la sociedad venezolana. Vamos a identificar y a escuchar el testimonio de varios líderes del magisterio venezolano. Vamos con el testimonio de un importante líder nacional del magisterio, el profesor Nelson González, presidente de la Federación Nacional, presidente de FETRA Magisterio. FETRA Magisterio le anuncia al país que las clases, las actividades académicas, administrativas, no se reiniciarán en el país hasta tanto el Estado patrono no cumpla con lo acordado en la Convención Colectiva de Trabajo, firmada hace 2 años y que incumplieron, que violaron, que desconocieron. Para nosotros es imprescindible que el Ejecutivo Nacional, las gobernaciones y las alcaldías cumplan con los trabajadores antes del inicio de las actividades. Tenemos 2 años haciendo reclamos y no han dado ningún tipo de respuesta. Por eso decimos, cumplan con la convención colectiva, restituyan la seguridad social, organicen el IPASME, doten el IPASME para que puedan los educadores enfrentar la pandemia con su servicio de protección social. Para nosotros, en estos momentos, a la comunidad le decimos, no habrá actividades hasta tanto el Ejecutivo Nacional no cumpla con lo acordado. Vamos a escuchar ahora el testimonio del profesor Gualberto Macirrubí, presidente del Sindicato Unitario del Magisterio del Estado Zulia. Gualberto Macirrubí, secretario general de FETRA Magisterio y presidente de Suma Zulia. En estos momentos la educación en Venezuela vive momentos aciagos. Planteles públicos en pésimas condiciones, sin salas sanitarias, sin agua, con una ausencia de bioseguridad impresionante. Se hace el llamado a una educación presencial o semipresencial que es imposible cumplir porque se arriesga inclusive la vida del estudiante, de los padres y del propio maestro. A este último nos queremos referir. Sueldos que apenas llegan en el equivalente en dólares
a 1.3, 1.5 dólares quincenales, con una previsión social que no existe, una protección por parte del Estado que no tiene en este momento, la desaparición del IPASME y la vida de su familia en precarias condiciones. Ante este cuadro dramático, el magisterio se ha declarado en desobediencia pedagógica y el próximo 5 de octubre, lunes 5 de octubre, Día Mundial del Educador, el magisterio sale a la calle, el magisterio sale a la protesta porque queremos denunciarle y visibilizar ante el mundo entero la precariedad de la educación y de sus maestros. Escuchemos el testimonio de una mujer sensible, de una mujer del municipio Mara, la dirigente sindical Wendy Boscán. Desde el municipio Mara estamos presentes los docentes, quien les habla la profesora Wendy Boscán, coordinadora de la coalición del Magisterio Venezolano. Estamos unidos en la protesta magisterial para expresar todas las necesidades por las cuales nuestros docentes están pasando en un municipio tan carente de todos los servicios, donde se les exige a los docentes realizar actividades por internet, donde un municipio rural carece de este servicio en toda su extensión. Piden que el docente se traslade cuando no tenemos el efectivo, cuando el docente no tiene calzado, cuando el docente no tiene ropa para poder salir a cumplir sus funciones. Nuestros salarios son indignos, nuestros salarios no cubren nuestras necesidades básicas, nuestros salarios no cubren esas necesidades que tienen los docentes como jefes o padres de familia o como miembros familiares. Necesitamos que el patrono nos cumpla nuestro contrato colectivo. Es urgente para la vida del docente. La educación hacia el futuro tiene que reencontrarse con los valores que fundamentaron una educación para las mayorías, una educación de calidad, una educación de primer orden, como la impulsó inicialmente el maestro Prieto, el maestro Rómulo Gallegos. Necesitamos educación de calidad para salir del atraso. Necesitamos volver a construir una educación con una visión de transformación cultural, con una visión transformadora de la educación. Necesitamos meterle los nuevos aportes de la revolución tecnológica, de la revolución del conocimiento a la educación para que ésta pueda elevarse y colocarse en sintonía con la visión universal. Es decir, una educación que, entendiendo la realidad de la globalización, pueda recoger los avances tecnológicos y científicos, pero sin que pierda la identidad de nuestro país, de nuestra América Latina. La educación que pueda, desde el Piaroa, el Guayú, el Yupa, formarse para ser ciudadanos del universo sin que pierdan su identidad.
una educación que nos permita zulianos, venezolanos, colombianos, peruanos, ecuatorianos, en este caso venezolanos, con una educación que tenga una visión universal sin perder la identidad. Porque el carácter multicultural o pluricultural de la educación es fundamental. Necesitamos una educación que promueva valores republicanos, como lo hizo el maestro Prieto. Valores que nos lleven de pueblo a ciudadanos. Valores que construyan ciudadanía fundamentado en formación de un ciudadano. La educación impulsada por el maestro Prieto construyó en Venezuela la clase media más importante de América Latina. Nosotros encontrábamos jóvenes humildes de los barrios que se formaron en nuestros colegios, en nuestros liceos, en nuestras universidades y terminaron haciendo posgrado en las grandes universidades del mundo, en aquellos proyectos de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho, por ejemplo. Necesitamos que la educación recobre todo un conjunto de elementos, programas y valores. Necesitamos educación para el trabajo. La fundación aquella del INSE, que permitía formar los mejores soldadores, los mejores artesanos, los mejores carpinteros, los mejores técnicos, volver a tener nuestras escuelas técnicas, porque Venezuela pasó una época en que cuando se inició la explotación petrolera, no teníamos escuelas de ingeniería petrolera, no teníamos escuelas técnicas, y la democracia permitió construir un proyecto agresivo, impulsó la formación de escuelas técnicas, la formación de educación para el trabajo en el INSE, las cátedras de ingeniería en nuestras universidades. Necesitamos volver a eso, volver a construir valores de ciudadanía, valores de república, valores de familia, valores fundamentados en el trabajo, valores fundamentados en la cultura y en toda una cosmovisión universal sin perder la identidad. Porque la conexión entre los valores de la universalidad con los valores locales, con los valores ciudadanos, regionales, de las diferentes regiones, de los diferentes países, de las diferentes culturas, forman un carácter pluricultural que permite la elevación material y espiritual del ser humano para convertirse en un hombre superior en el plano de la sabiduría y en el plano de la bondad. Necesitamos una educación para romper con la mezquindad, con el egoísmo. Necesitamos una educación para construir solidaridad, para fomentar el amor como valor, para preservar los valores de familia, para entender que la educación es para transformar, para elevar cualitativa y cuantitativamente a las sociedades. Tenemos una educación empobrecida y tenemos un país pobre. El maestro Prieto dijo, Venezuela será lo que sus maestros quieren que sea. Hoy los maestros están luchando por retomar el valor de la educación. Hoy los maestros luchan porque los muchachos tengan buenos colegios, porque tengan servicios, porque haya planteles educativos hermosos y no desmantelados y abandonados por un régimen que no le presta atención a los problemas de la ciudadanía y cuya energía solo se concentra en tratar de atornillar un modelo inviable e insostenible en Venezuela. La libertad y la democracia están asociadas al maestro, están asociadas a la educación, están asociadas a los valores de ciudadanía. Y tienen razón los líderes sindicales del magisterio, los líderes magisteriales cuando dicen que con hambre ni se educa ni se aprende. Hasta la próxima entrega.